Bien, arrancamos entonces con sistema excretor, nueva unidad. Nosotros hemos estado hablando hasta acá de un montón de procesos que ocurren en el organismo, procesos anabólicos, procesos catabólicos, y básicamente en todo proceso anabólico y catabólico hay sustancias que necesitamos y hay sustancias que son desechos. Entonces, cuando nosotros hablamos de eliminar desechos, ustedes me dirían, ah, claro, sí, pero por la materia fecal yo también elimino desechos. Y la realidad es que si ustedes se ponen a pensar, después de lo que hemos visto en el sistema digestivo, el sistema digestivo era un sistema como aparte del resto del cuerpo. Era un sistema que se encontraba en el interior, pero era como una cavidad separada. Es más, yo les dije, chicos, hay cosas que entran por la boca y que las eliminamos con la materia fecal, que en realidad, como nunca las absorbí, nunca entraron de verdad al cuerpo. Entonces, si yo me pongo a pensar, la eliminación de la materia fecal es de desechos que en realidad nunca entraron. Entonces, cuando yo hablo de desechos, excreción, hablo puntualmente de desechos que yo generé en procesos internos y que los tengo que eliminar. Por ejemplo, degradé una proteína, el nitrógeno que genero es tóxico, lo tengo que eliminar. Entonces ahí sí es un desecho generado por mí que lo voy a eliminar con la orina. Lo mismo pasa, chicos, con la ganancia de agua, de solutos y las pérdidas de aguas y solutos. Porque básicamente nuestro sistema excretor es el que va a regular este contenido de agua y de iones que nosotros tenemos en sangre y en orina. ¿Por qué? Porque los riñones van a filtrar la sangre y lo que no pase a la orina queda en la sangre. Entonces, por eso es tan importante el riñón, porque filtra nuestra sangre para regular la composición iónica, la composición de glucosa, el contenido de agua, la eliminación de desechos. Entonces, al regular los iones y el contenido de agua, también va a regular nuestra presión arterial. Entonces, la realidad es que el sistema excretor para nosotros es un sistema muy importante porque es donde eliminamos desechos, sobre todo nitrogenados. Porque, por ejemplo, el dióxido de carbono también es un desecho, pero yo lo elimino por la respiración. Entonces, cuando nosotros hablemos de el sistema excretor, principalmente nos vamos a encargar de decir que se encarga de nuestro equilibrio hídrico. Entonces va a regular nuestro contenido de agua y también el contenido iónico de nuestra sangre, porque como les dije, todo lo que no pase a la orina, cuando la orina se filtra en el riñón, perdón, todo lo que no pase a la orina cuando la sangre se filtra en el riñón, queda en sangre. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un exceso de sodio y no lo elimino por orina, queda en sangre. Si yo tengo un exceso de potasio y no lo elimino por orina, queda en sangre. Y así pasa con un montón de cosas. Es más, la glucosa, que también circula en sangre, también se filtra en los riñones. Lo que pasa es que cuando la filtro, ya la van a ver, mucho de ese porcentaje, el 100, se reabsorbe otra vez hacia la sangre. Entonces mi orina no debería contener glucosa. ¿Cuándo contiene glucosa mi orina? Cuando estoy muy alto en glucemia en sangre. Es decir, cuando tengo tanta glucosa en sangre que mis riñones no la pueden reabsorber y entonces se va con la orina. De hecho, es un parámetro para los diabéticos. Cuando un diabético tiene glucosa en orina, es como el más heavy, porque quiere decir que el riñón no está pudiendo filtrar y reabsorber toda esa cantidad de glucosa. Entonces, como les dije, nuestro sistema excretor se va a encargar sobre todo de regular el balance hídrico que nosotros tenemos en el organismo. Entonces,
Aproximadamente el 65-70% de nuestro peso corporal es agua. De ese 65%, 70% del peso corporal, para ser más exacto, 2/3 partes se encuentra dentro de las células. Y el tercio restante se encuentra en lo que llamamos el compartimento extracelular. Quiere decir que del 70%, ¿sí?, de todo el agua que nosotros tenemos en general, un 65% queda dentro, un 35% queda afuera, para que no se confundan con los porcentajes. Ese 65% y 35% está referido al total de agua que tenemos. Entonces, el 2/3 del total es 65%, 1/3 del total es 35%. Entonces, dentro, a su vez, de los compartimentos, por ejemplo, del compartimento extracelular, hay un 7% que tengo formando parte de la sangre. ¿Qué parte de la sangre? La Ya lo sangre, vieron. ¿Qué parte? ¿Qué componente de la sangre? el plasma. Muy bien, exactamente. Es decir, que del 35% que tengo extracelularmente, 7% está formando el plasma. Y el 28% restante está formando lo que se llama el líquido intersticial. ¿Qué significa el líquido intersticial? Es el líquido que baña a nuestras células, que rodea a nuestras células. Entonces, ese líquido que está en el intersticio, ya van a ver para qué sirve, pero no está dentro de la célula, sino que está rodeando a mi célula. Ahora, cuando nosotros incorporamos agua, como dijimos, el agua se absorbe, si se acuerdan, principalmente, se absorbe en distintas partes. El principal lugar de absorción es el intestino. Entonces, el agua, ustedes esto lo vieron en circulatorio, no sé si se acuerdan, que cuando la presión arterial era superior a la oncótica, el líquido pasa de la sangre al intersticio. Y luego regresa adentro de mis vasos sanguíneos por ósmosis. Entonces, los nutrientes que nosotros absorbemos ingresan a nuestras células en forma activa, es decir, por un transporte activo, y el agua les sigue a esos nutrientes por ósmosis. Es decir, que el agua ingresa por ósmosis. Ahora, nosotros, como yo les dije, necesitamos el sistema excretor para excretar los desechos. Cuando yo hablo excreción de desechos, como les dije, es distinta que lo que yo hablo de la eliminación de la materia fecal, porque la mayor parte de lo que yo incorporé en el sistema digestivo en realidad nunca entró a mi cuerpo, ¿sí? En cambio, la excreción está relacionado con sustancias que van en el torrente sanguíneo y que son desechos. Ahora, ¿cómo es esto del excretar sustancias o que ingrese una sustancia a mis células? Acuérdense, intracelular es dentro de la célula. Intersticial es lo que rodea, el líquido que rodea a la célula. Y vascular es lo que pasa dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, si yo ingiero un nutriente, ese nutriente va a ir por sangre, por los vasos sanguíneos, va a pasar al intersticio, es decir, a lo que rodea mi célula, y recién ahí va a entrar adentro de mi célula. Cuando mi célula
haga un proceso metabólico, puede ser un anabolismo, puede ser un catabolismo, y produzca desechos, esos desechos van a salir de adentro de mi célula al intersticio, es decir, este líquido que lo rodea, y del intersticio van a pasar a los vasos sanguíneos. Y por sangre va a ir hasta el riñón a ser excretado. Entonces, fíjense cómo acá nos muestran el recorrido para entrar a la célula y el recorrido de salida de desecho de adentro hacia afuera de la célula. Entonces, cuando uno le dice, yo siempre digo que nosotros les decimos, bueno, los nutrientes son transportados por sangre hacia las células, o los desechos son transportados por sangre hacia, pero ¿cómo? ¿Cómo llegan adentro de la célula? ¿O cómo salen de la célula? Entonces, por eso está esto, para que ustedes se orienten cómo es el recorrido que hace el nutriente para poder entrar adentro de mi célula. O el desecho, cómo hace para salir de mi célula para terminar en el torrente sanguíneo. Bien. Nosotros, como les dije, mediante el sistema excretor, vamos a regular dos cosas: el contenido hídrico y el contenido iónico de la sangre. Entonces, como estamos hablando de iones y estamos hablando del contenido hídrico, vamos a hablar del concepto de osmolaridad. ¿Qué quiere decir esto? La osmolaridad está determinada por la concentración de solutos que se llaman osmóticamente activos. ¿Qué quiere decir eso? Que son solutos que pueden generar una presión osmótica, por ejemplo, la glucosa, los aminoácidos, sodio, potasio, protones, calcio, bicarbonato, magnesio. Entonces, estos iones y nutrientes como por ejemplo la glucosa y los aminoácidos son los que nos van a determinar la osmolaridad. Entonces nosotros siempre vamos a tratar de mantener, ¿vieron cuando nosotros hablamos de la homeostasis? Y dijimos, bueno, la homeostasis es cuando mantengo mi medio interno constante. Y dijimos, bueno, puede ser, no sé, la temperatura, puede ser la presión, puede ser el pH sanguíneo. La osmolaridad también es o debe ser homeostática. Obviamente siempre hablando de nosotros. Hay animales que no tienen la capacidad de regular su osmolaridad. En nosotros, la osmolaridad tiene que ser un proceso homeostático, es decir, que tiene que ser constante. Entonces, ustedes acá tienen distintos tipos de individuos, porque no todos tienen la capacidad como nosotros de poder mantener la osmolaridad constante. Entonces, vamos a tener los osmorreguladores estrictos, como nosotros, que mantenemos en todo momento la osmolaridad en sangre, por más que la osmolaridad del ambiente cambie, tenemos mecanismos para compensar. Los osmoconformadores, que su osmolaridad interna es igual a la del ambiente donde están. Y el osmorregulador limitado o parcial es aquel que solamente regula su osmolaridad en determinado momento y en otros momentos no. ¿Por qué es importante esto? Porque la regulación osmótica me permite lograr un equilibrio entre el líquido intersticial que baña las células y el interior de las células, ¿sí? Entonces, cuando yo mantengo la osmolaridad, evito procesos que pueden terminar con la muerte de mi célula. Por ejemplo, si yo no regulo mi osmolaridad, puede que mi célula
pierda tanta agua que se termine deshidratando. O al revés, puede que a mi célula ingrese tanta agua que se termine hinchando y explotando. Entonces, la regulación osmótica de la célula es clave, porque, ya vamos a ver ejemplos, pero si los animales no pudieran regular su osmolaridad, no podrían vivir en el mar, porque se deshidratarían y se morirían. Entonces, regular la osmolaridad es fundamental. Acá vuelven los conceptos de ósmosis. El hipertónico, el hipotónico, el para dónde va el agua. Porque recuerden ustedes que, por ejemplo, si el mar es hipertónico y el animal que pongo ahí no tiene ningún mecanismo para compensar eso, el agua va a tender a salir de adentro del animal hacia afuera. Entonces el animal se va a terminar muriendo de deshidratación, si no tuviera algún mecanismo para compensar. Al revés, si yo coloco un animal en agua dulce, no en agua de mar, el agua dulce es hipotónica. Entonces el agua tendería a entrar al animal y el animal se hincharía y reventaría. Obviamente, ahora vamos a ver, estos animales tienen mecanismos para que eso no les pase. Si no, no habría peces, por ejemplo. Entonces, la concentración de cualquier sustancia no solo depende de la cantidad, sino también de la cantidad de agua en la cual está disuelta. Entonces, cuando yo hablo de regular la osmolaridad, no solamente hablo de regular los iones, sino que también hablo de regular el agua que tiene el organismo. ¿Se entiende? Los organismos más primitivos que existían, miren, ahí les voy a mostrar la curva que les muestra esto que hemos estado hablando de los osmorreguladores, ¿sí? Por ejemplo, cambia la osmolaridad en el medio, el osmorregulador estricto, siempre su osmolaridad adentro es la misma. El osmoconformador aumenta la osmolaridad del medio, su osmolaridad aumenta. El osmorregulador limitado a veces mantiene su osmolaridad, a veces no. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es lo siguiente. Los primeros individuos que existieron probablemente tenían una composición adentro muy semejante a la del medio donde vivían. Es decir, que probablemente hayan sido isotónicos o isosmóticos. Entonces tenían la misma concentración y el mismo tipo de solutos. Entonces, en el medio donde vivían, el agua no tendía ni a entrar en exceso ni a salir en exceso. ¿Cuál fue el problema? Cuando estos animales se mudaron al agua salada y al agua dulce, que es lo que yo les estaba diciendo. Porque claramente el agua salada y el agua dulce no son isotónicos respecto a un individuo. Entonces, mientras vivieron en un medio isotónico, acuérdense, la cantidad de agua que entra y sale es la misma. Pero en el agua de mar o en el agua dulce, eso no pasa. Entonces, tuvieron que adoptar distintas características, evolucionar y desarrollar distintas características. Lo primero que vamos a ver son distintos sistemas, como vemos en todas las unidades, distintos sistemas excretores que pueden tener los distintos animales. Entonces, por ejemplo, los animales unicelulares, por ejemplo, ciliados que vivían en agua dulce, ¿qué les dije yo? El agua dulce es un medio hiposmótico o hipotónico. Entonces, el agua tendía a ir para dónde en el animal. Hacia adentro. Entonces, estos animales tenían vacuolas pulsátiles que les sacaban el agua hacia afuera. Justamente porque si no, el agua entraría tanto, el animal se hincha y revienta. Nosotros, los vertebrados y muchos invertebrados, tenemos órganos excretores, que no solamente nos van a servir para excretar desechos,
sino también nos van a servir para regular esta osmolaridad. Entonces, vamos a empezar, acá tienen los tres que vamos a ver: protonefridio, metanefridio y los tubos de Malpighi. Es decir, que no todos los animales tienen riñones, chicos, así como no todos los animales tienen pulmones. Entonces, vamos a empezar primero por los protonefridios, que los tienen los platelmintos. Son tubos que tiene distribuido a lo largo del cuerpo, que no tienen aberturas internas, sino que solo se abren al exterior. Se abren por un poro que se llama nefridioporo. ¿Y cómo hace para que el agua salga por ahí? O el desecho. Bueno, en los extremos de las ramas laterales, ahora les voy a marcar dónde, tienen células que se llaman células flamígeras, porque se mueven como si fueran llamas o flamas. Los cilios se mueven y generan un movimiento de el líquido que quieren eliminar. Entonces, miren, este es el nefridioporo. Esto es lo que lo comunica con el exterior. Por acá sale lo que quieren eliminar. Pero acá tengo células flamígeras que se van a mover y me van a impulsar el líquido que entre hacia ese tubo. Entonces por ese tubo va a salir por el nefridioporo. El cuerpo del platelminto está lleno de nefridioporos, porque por esos nefridioporos va a eliminar el desecho. Entonces, el protonefridio tiene células flamígeras que se baten, se mueven, como si fueran penachos de pelos, entonces generan una presión en el líquido para que el líquido entre por acá y salga por acá. Ese poro es el que lo va a comunicar con el exterior. Esto lo tienen los platelmintos. Después tenemos los anélidos y los moluscos, tienen metanefridos. Por ejemplo, la lombriz de tierra es un anélido. En este caso, el metanefridio tiene el tubo abierto en los dos extremos. También tiene un nefridioporo que lo comunica con el exterior, pero el tubo adentro también está abierto. En este caso, tienen un embudo con cilios que se baten y contribuyen a que se produzca la excreción del desecho. Miren, acá tenemos el nefridioporo, acá tenemos el embudo ciliado. Esto se bate y hacen que el líquido ingrese. ¿Se entiende? Acá tenemos el tubo colector y finalmente sale por el nefridioporo. Entonces la diferencia entre estos dos es que este solamente tiene una sola abertura, que es el nefridioporo, pero acá están cerrados. Acá no, acá tengo dos aberturas, el nefridioporo y en la parte anterior también tengo una abertura. Después tenemos los artrópodos. Los artrópodos tienen lo que se llama tubos de Malpighi. Los tubos de Malpighi son evaginaciones del intestino del animal que forman como tubitos, con una particularidad. En los artrópodos, el tubo de Malpighi va a desembocar en el intestino del animal. ¿Qué quiere decir esto? Que el desecho, que nosotros llamaríamos orina, lo van a excretar junto con la materia fecal. Entonces, miren, por acá salen los desechos que vienen del intestino. Estos que tienen acá son tubos de Malpighi. Entonces, se vuelcan
en el intestino del animal, y por el intestino sale todo, la materia fecal, junto con los desechos que tenga ese animal. Entonces, es como que en su excreción por el ano, elimina todo. Elimina la materia fecal y también elimina lo que vendría a ser el desecho que viene del excretor y el desecho que viene del sistema digestivo. ¿Alguna duda hasta acá? No, Dani. Bien. Un proceso similar a los artrópodos hacen las aves. Bueno, sí, acordate que las aves tienen una cloaca, entonces por esa cloaca desemboca sistema digestivo, sistema reproductor y sistema excretor. Entonces la materia fecal de la paloma, por ejemplo, en realidad es una mezcla de lo que excreta del sistema digestivo, lo que excreta del sistema excretor y lo que excreta del sistema reproductor. En este caso tienen una cloaca, no tienen tubos de Malpighi, los tubos de Malpighi son microscópicos, en este caso tienen una cloaca. Entonces todos los desechos de los distintos sistemas se vuelcan ahí. Pero sí, si lo relacionas con el ave, en cierta parte sí se parece. No tiene tubo de Malpighi el ave, sino que tiene cloaca. Nosotros, los vertebrados, tenemos directamente un órgano mucho más complejo que se encarga de producir la orina para excretarla. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, van a ver que en las etapas de la formación de orina, nosotros tenemos filtraciones, lo que se filtra es la sangre, reabsorciones, hay muchas cosas que pasan a la orina que se reabsorben, secreciones, secretamos sustancias hacia la orina y finalmente la orina sale formada. Entonces, el proceso de formación de nuestra orina es mucho más complejo porque tenemos estructuras más complejas, los vertebrados, que un artrópodo o que un platelminto, porque ya tenemos estructuras propias que se encargan de filtrar la sangre, que son los riñones. Entonces, todos los vertebrados tenemos riñones. Vertebrado más primitivo, los peces. Obviamente, el pez vive en agua dulce y en agua salada. Entonces, como yo les dije, en los peces voy a tener que ver algunas adaptaciones que tienen para poder vivir donde viven. Entonces, por ejemplo, si yo vivo en agua dulce, el medio es hipotónico. Si el medio es hipotónico, ¿para dónde tiene que ir el agua? Para adentro. Exacto. Entonces, si el agua tiene que ir para adentro, yo voy a tener que tener algún mecanismo para sacar el agua. ¿Se entiende? ¿Qué hacen? Producen orinas que son hiposmóticas. Entonces, de esa manera, el agua que ingresa de más, lo eliminan con la orina. Porque la orina que eliminan tiene más contenido de agua y menos contenido de solutos. ¿Qué pasa con los que viven en agua salada? El medio es hipertónico. Entonces el agua tiende a salir del cuerpo. Como les dije, moriría deshidratado si no tuviera algún tipo de mecanismo para compensar eso. Entonces, dependiendo del tipo de pez, es qué mecanismo hacen. Por ejemplo, los ciclóstomos, que son peces cartilaginosos, lo que hacen es mantener sus líquidos corporales en una concentración más o menos similar, son peces primitivos, más o menos en una concentración similar a la del agua del océano que lo rodea, entonces de esa manera no tienen una entrada excesiva de agua. Pero ese es uno de los mecanismos. Por ejemplo,
Los peces cartilaginosos, como por ejemplo los tiburones, también son isotónicos respecto al agua de mar. Es decir, que también tratan de mantener una concentración semejante al agua de mar que los rodea. Pero ¿cómo hacen? Lo que hacen es acumular urea. La urea es un desecho nitrogenado, chicos. Entonces, estos tiburones desarrollaron una tolerancia inusual a la urea, porque los demás animales no tenemos tanta tolerancia a tanta concentración de urea. Entonces, de esta manera, al al acumular urea en su sangre, lo que hacen es volverse isotónicos respecto al medio. Entonces, de esa manera, el exceso de sales lo excretan por una glándula que tienen, que es una glándula rectal. Pero se mantiene isotónico respecto al medio, justamente acumulando urea. Repito, la urea es un desecho nitrogenado. Los peces óseos llegaron al agua de mar después, ¿sí? Primero llegaron los peces cartilaginosos y después llegaron los peces óseos. Entonces, sus líquidos corporales, son hiposmóticos respecto al agua de mar. Entonces, si vamos a la lógica, estos peces, si son hiposmóticos respecto al agua de mar, ¿qué les pasaría? Se van a deshidratar. Exacto. Entonces, para evitar la deshidratación, toman agua de mar. Beben agua de mar. Y el exceso de sales lo excretan por orina, sobre todo magnesio y sulfato, o por glándulas que tienen en sus branquias, excretan el cloruro de sodio. Entonces, como ellos son hiposmóticos respecto al agua de mar y se deshidratarían, toman agua de mar para compensar la pérdida de agua. Entonces, miren, acá está un poco lo que les estaba diciendo. El pez en agua dulce, ¿qué le pasa? Entra agua. El agua ingresa por sus branquias. ¿Y qué es lo que ocurre? Ingresa de más. Entonces, el exceso de agua lo excreta por orinas que son hiposmóticas. Los solutos pueden ingresar por el alimento, pueden ingresar por las branquias. Entonces, algunos solutos los pierden por difusión a través de sus branquias y otros por orina. Como les dije, estos peces, como ingresa más agua de lo normal, pierden el exceso de agua por orina. Sus orinas son hiposmóticas o hipotónicas. En el agua salada pasa lo contrario. Pierde agua por ósmosis hacia afuera, a través de sus branquias. Entonces, toma agua, compensa esa pérdida tomando agua, y el exceso de cloruro de sodio lo excreta por las branquias. Y la urea, por ejemplo, y otras sales, las excreta por la orina. Entonces, como les dije yo antes, cuando uno, en un inicio eran los individuos isosmóticos, no tenían problemas porque su concentración era la misma que la del medio. El problema fue cuando se trasladaron al agua dulce o al agua salada. Entonces, hemos visto hasta acá las distintas estructuras y los distintos animales. ¿Qué pasa con los animales que vivimos en la Tierra? Porque hasta acá hemos hablado de los animales que viven en el agua. Los animales que vivimos en la Tierra no nos podemos dar el lujo de perder agua. ¿Por qué? Porque
en la tierra el agua no abunda. Entonces, no es como en un pez que vive en el agua, que tengo agua de sobra. Tengo que darme cuenta que el agua es un recurso limitado. Entonces, ¿cómo hago para incorporar agua? Bueno, lo hacen de 3 maneras. Una, bebemos líquido. 2, comemos alimentos que contienen agua. Y 3, y esta es la que vamos a profundizar, obtenemos agua de reacciones metabólicas. ¿Cómo de reacciones metabólicas? Sí, cuando yo oxido moléculas como los lípidos, la glucosa y la proteína, obtengo agua metabólica, es decir, moléculas de agua que se forman a partir del metabolismo. No es que ya venía el agua en el alimento, sino que el agua metabólica se produce cuando yo hago procesos oxidativos de estos compuestos en mi mitocondria. Entonces, por ejemplo, cuando oxido 1 gramo de lípidos, obtengo 1,1 gramo de agua metabólica. Cuando oxido 1 gramo de glúcidos, obtengo 0,6 gramos de agua metabólica. Cuando oxido 1 gramo de proteínas, obtengo 0,3 gramos de agua metabólica. Entonces, en conclusión, podríamos decir que el nutriente, la molécula que más agua nos aporta metabólica, es básicamente los lípidos. De hecho, chicos, hay animales terrestres que, de hecho, estuvimos hablando, no sé si se acuerdan, pero estuvimos hablando creo que fue cuando vimos el tema de la regulación, que había animales que, por ejemplo, no perdían agua por la orina, como el camello, no tenían glándulas sudoríparas. Bueno, entonces, hay animales que están sumamente adaptados en la tierra a vivir en lugares que básicamente no tienen buen acceso al agua. Entonces, ¿cómo hacen? Por ejemplo, hay un animal, más allá del camello, que se llama rata canguro, que es un animal que vive sin tomar agua. ¿Por qué? Porque ese animal come semillas ricas en grasas. Puede vivir toda su vida sin tomar agua. ¿Por qué? Porque come semillas que son grasosas. Entonces, como come semillas grasosas, obtiene el agua del agua metabólica. Pero además tiene otras adaptaciones, como por ejemplo, no posee glándulas sudoríparas, salen solo de noche, producen heces con poco contenido de agua, producen orinas que son hipertónicas, es decir, que tiene muy poco contenido de agua y mucho contenido soluto. Y además, como pasaba con el camello, su única pérdida de agua es por respiración. Entonces, para disminuir inclusive la pérdida de agua por respiración, tienen una nariz alargada. No sé si buscan en internet rata canguro, van a ver la imagen, tienen como la nariz alargada. Entonces, ¿qué logro con esa nariz? Enfriar el aire expirado, entonces condensar el agua y no perder tanta agua por la respiración. Porque en los animales que viven, por ejemplo, en el desierto, como este, o como por ejemplo el camello, su mayor pérdida de agua es por respiración. No es ni por orina, ni por sudor. Entonces, inclusive en la respiración, también reducen las pérdidas de agua. Entonces, ¿qué pasaría si este animal
en vez de comer semillas grasosas, come semillas que tienen mucha proteína. ¿Qué le pasaría? Se deshidrataría ¿Por qué? porque produciría menos cantidad de agua. Exactamente, entonces debería o buscar una fuente de agua para tomar o se moriría deshidratado. Entonces, nosotros, así como este animal, también de los lípidos, de los glúcidos y de las proteínas obtenemos agua metabólica. Bien, entonces, los individuos que vivimos en la Tierra, por ejemplo nosotros, hacemos un equilibrio entre el agua que ingerimos y el agua que perdemos. ¿Por qué? Porque si no me deshidrataría. Y de hecho, cuando me deshidrato, es cuando pierdo más agua de la que ingiero. Entonces, una persona diariamente debería ingerir más de 2 litros de agua mediante alimento y mediante bebida. Entonces yo tengo que hacer un equilibrio entre mis pérdidas y mis ganancias. Obviamente, la pérdida de agua que más tenemos es ¿qué cosa? Miren, la orina. Es decir, la mayor cantidad de agua la perdemos por orina. Ahí dice 1,5 litros. Mínimo tenemos que producir medio litro de agua por día, medio litro de orina, perdón, por día, para poder eliminar todos los desechos que necesitamos. Generalmente se produce entre medio litro y 2,5 litros. Pero mínimo tenemos que orinar medio litro de agua por día para garantizarnos excretar los desechos que necesitamos. Entonces, ¿cómo sería este balance hídrico que hacemos nosotros entre la ganancia y la pérdida? Por bebidas incorporamos aproximadamente 1,2 litros, por comida 1 litro y oxidando nutrientes 0,35 litros. Quiere decir que nuestra principal fuente de ingreso sigue siendo por la bebida. Por las pérdidas tenemos principal pérdida nuestra, la orina, aproximadamente 1,5 litros. Por la expiración, 0,9 litros, por las heces, 0,1 litro, y por el sudor, 0,05 litros. Entonces nosotros tenemos que garantizarnos que las pérdidas sean iguales a las ganancias. Cuando nosotros perdemos más agua que la que incorporamos, nos deshidratamos. Por eso nos dicen siempre en la tele que tenemos que incorporar, por ejemplo, aproximadamente 2 litros de agua por día, porque justamente es más o menos la pérdida que tenemos por día entre orina, la expiración, el sudor y las heces. Obviamente en verano tenemos que incorporar más porque perdemos más por sudor. ¿Entienden? Entonces, siempre hay que hacer un balance hídrico entre las ganancias y las pérdidas, entre lo que gano de agua y las pérdidas. Acuérdense que el agua se absorbe, como les dije yo, por ósmosis, y cuando nosotros hacemos la absorción de los nutrientes, la hacemos por un proceso activo y el agua le sigue. Entonces, nosotros absorbemos agua principalmente por ósmosis. Entonces, nosotros no tenemos que romper el equilibrio, tenemos que siempre la pérdida de agua igualarla a la ganancia. ¿Se ha entendido? Sí. Sí, Dani. ¿Ha quedado alguna duda de esto? Bien, muchachos, entonces, el día viernes seguimos con sistema excretor en forma presencial. Nos vemos el día viernes, que tengan una linda tarde. Chau, chau. Hasta el viernes. Nos Chao, vemos. Dani, nos vemos. Chau, chau. Chao, Dani, nos vemos.